Placer tener hoy con nosotros al profesor John Sutachan. John es licenciado en Biología de la Universidad Distrital e hizo su doctorado en la Universidad de Nueva York en Fisiología y Neurociencias. Ha estado vinculado con la Pontificia Universidad Javeriana desde hace 13 años en el Departamento de Nutrición y Bioquímica. Y pues John hoy nos tiene una presentación muy interesante sobre la plasticidad neuronal. Muchas gracias, John, por acompañarnos. Juan, muchísimas gracias por la invitación y pues poderles presentar lo que ha venido haciendo el laboratorio en los últimos años. Creo que el título es un poco como ambicioso, va a tener muy poquito de síntesis orgánica, pero lo que quiero mostrarles es tal vez los avances que hemos tenido en esta línea del laboratorio. Ok. Listo. Entonces, nuestro laboratorio básicamente está trabajando en utilizar la plasticidad neuronal. Esto incluye en inducir cambios estructurales o cambios funcionales en la neurona para que la neurona se pueda proteger frente a eventos adversos. Y uno de esos procesos de tipo estructural es la dendritogénesis. La dendritogénesis es un proceso que se da muy temprano en el desarrollo de las neuronas. De hecho, se da una vez el axón se empieza a desarrollar, se empieza a diferenciar, entonces empiezan a crecer unas protusiones desde el soma neuronal que más tarde se van a empezar a elongar y van entonces a dar origen a lo que son las dendritas. Y esas dendritas suelen ser realmente estructuras estables, pero lo que se sabe es que en condiciones patológicas tienden a ser muy dinámicas y a cambiar. Y parte de eso es lo que podría estar explicando lo que sucede en algunos desórdenes del sistema nervioso. Algo que es interesante y es lo que nosotros usamos para poder de alguna forma regular esa parte estructural y funcional en la neurona, es que estos son procesos que son mediados por señales extracelulares. Y como vemos acá, esas señales extracelulares pueden ser de diverso tipo, pueden ser, por ejemplo, actividad neuronal. Cuando nosotros nacemos y nos exponemos a un ambiente sensorial rico, pues ese ambiente sensorial rico lo que va a contribuir es a que el sistema madure. Y eso se complementa obviamente con todos esos programas intrínsecos que ya trae el sistema para empezar a organizarse, pero es realmente la actividad neuronal y muchas de esas señales extracelulares que terminan modulando en parte la función y la estructura, en ese caso, de las neuronas. Respecto a la dendritogénesis, lo que sabemos es que, por ejemplo, hay unas vías ya caracterizadas que contribuyen, por ejemplo, al crecimiento y a las ramificaciones de esas dendritas. Por ejemplo, tenemos una muy conocida que es la vía de las PI3 quinasas, que es una vía que es transversal a muchos organismos en términos de contribuir al crecimiento. Y, por ejemplo, ya lo que tiene que ver con no solo el branching, pero también con el crecimiento y, por ejemplo, la generación de espinas son factores que están mediados en parte por la actividad, como les mencionaba con anterioridad. Y aquí se involucran vías como las CAM quinasas, por ejemplo, la CAM quinasa 2, la CAM quinasa 4. En este caso también se activan vías de las MAP quinasas. Y eso se complementa acá con otro conjunto de vías de señalización que, por ejemplo, son activadas corriente abajo del receptor TrkB. Y si ponemos eso un poco más en contexto, lo que se piensa es que hay un conjunto de receptores, sobre todo receptores glutamatérgicos, como son los receptores NMDA, ¿cierto? O los receptores AMPA, o, por ejemplo, como les mencionaba con anterioridad, el receptor TrkB, que están involucrados en inducir esos cambios morfológicos que van teniendo las neuronas y en ese caso también las espinas dendríticas. También lo que se sabe es que muchos de estos procesos que están mediados por actividad vienen de la activación de estos canales de calcio voltaje dependientes. Y de esta forma es que entonces uno termina teniendo la diversidad de neuronas que tiene el sistema nervioso central. Aquí tenemos diferentes tipos de neuronas. Por ejemplo, tenemos neuronas piramidales. Estas neuronas piramidales se caracterizan porque tienen unas dendritas basales y unas dendritas distales que les permiten establecer conexiones locales y conexiones de neuronas que están, por ejemplo, en las otras cortezas. Pero si lo comparamos un poco con las células de Purkinje,
pues vemos que la arquitectura es completamente diferente. Entonces, esos factores intrínsecos y esos extrínsecos, que son los que nosotros estamos tratando de regular, son los que finalmente terminan produciendo estas diferentes formas en el árbol dendrítico y que nosotros estamos interesados en poder regular para poder proteger el sistema nervioso en diferentes enfermedades. Y aquí tengo algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas enfermedades que han sido asociadas precisamente con esa disminución en el árbol dendrítico y en las espinas, como son el síndrome de Down, el síndrome de Rett, la esquizofrenia, la depresión, ¿cierto? Algunas enfermedades neurodegenerativas. Y esto es algo que en lo que nosotros estamos interesados, que es, por ejemplo, el cáncer y la quimioterapia. Y aquí lo podemos ver, esta sería una neurona normal y podemos ver cómo, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, pues hay una disminución significativa en ese árbol dendrítico y hay una modificación, por ejemplo, en el número de espinas que pareciera que trata de compensar de alguna forma la pérdida de ese árbol dendrítico. Pero miren, ustedes, muchos que son estudiantes o nosotros profesores abnegados también, pues vivimos en este estado de estrés y ansiedad, ¿cierto? Y miren cómo finalmente ese estrés y esa ansiedad lo que hace es disminuir el árbol dendrítico y a su vez también disminuir esas espinas dendríticas. Es probable que hayan algunas modificaciones en este tipo de desórdenes también, porque, por ejemplo, estudios recientes con psicodélicos, en los que se ha logrado estabilizar la persona con ese tipo de comportamiento, se sabe que los psicodélicos trabajan a este nivel en regular el árbol dendrítico y las conexiones. Entonces, probablemente podría estar en cierta forma pasando un fenómeno parecido. Aquí, por ejemplo, tenemos en la esquizofrenia y algunas enfermedades del espectro autista también tienen una modificación y de hecho es bastante particular porque en ocasiones no solo es una disminución, como lo vemos en estos casos, sino que puede presentarse casos donde hay un aumento en la complejidad y eso termina siendo también una desventaja para el funcionamiento del sistema nervioso de manera normal. Cuando yo regresé al país hace 13 años, estaba como muy de moda esta investigación y era una investigación que estaba tratando de evaluar el impacto que tenía un flavonoide sintético que está acá, que es este 7,8-dihidroxiflavona. ¿Y por qué se había vuelto famoso ese flavonoide? Se había vuelto famoso porque funcionaba igual a lo que hace el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un inductor muy importante de la plasticidad estructural y funcional. Y como vemos acá, estos son unos Western blots y lo que estamos viendo es la comparación de este flavonoide, ¿cierto?, con el BDNF. Y como podemos ver, este flavonoide tiene la capacidad de inducir la activación del receptor TrkB, que eso era una sensación en ese momento porque la gente siempre había querido encontrar moléculas que pudieran modular, en ese caso, la activación de este receptor. Y lo interesante es que se comporta como la molécula natural, ¿cierto? En el sentido de que puede inducir, por ejemplo, la activación de la vía de las MAP quinasas, ¿cierto? O puede inducir, por ejemplo, la activación de las vías de las PI3 quinasas. Entonces, esto era interesante porque por primera vez se estaba mostrando que había algo exógeno que podríamos utilizar como una molécula reguladora, por ejemplo, de este factor. Y eso se tradujo en estos estudios donde inicialmente se evaluó, por ejemplo, si podía o no tener la capacidad de proteger las neuronas, por ejemplo, de la apoptosis, que es algo que también hacen en ese caso las neurotrofinas, y ustedes pueden ver claramente que tiene esa capacidad comparada con otras moléculas. Entonces, esto de una u otra forma me alertó a mí porque yo venía de ese mundo de las neurotrofinas, yo trabajaba en estudiar cómo el BDNF regulaba la sinapsis de tipo inhibitorias y las neuronas GABAérgicas, y esto era interesante porque hay muchos desórdenes asociados con el comportamiento que en cierta forma afectan esta población de neuronas. ¿Qué son estos flavonoides? Son unas moléculas que son metabolitos secundarios de las plantas, las vamos a encontrar en todas las plantas y se caracterizan porque tienen dos anillos bencénicos, este A y este anillo B, ¿cierto? Y ellos están unidos por 3 carbonos. Esos 2 anillos bencénicos están unidos por esos 3 carbonos. Y de acuerdo a las modificaciones, como ustedes pueden darse cuenta, pues podemos abrir el espectro a una gran cantidad de compuestos que pueden tener propiedades diferentes en ese caso. Entonces, lo que nosotros decidimos en ese momento, y también fue por el azar,
hablando con alguien, así como cuando uno habla con Juan y le dice, oiga, mire, yo estoy haciendo esto, ¿cierto? Pues allá me encontré un químico farmacéutico y le dije, oiga, mire que apareció esto, a mí me interesa. Y él me dijo, oiga, yo le tengo unos flavonoides, ¿sí? Y ahí fue cuando empezaron a desarrollarse estos estudios que les voy a tratar de comentar. Entonces, lo que nosotros queremos en cierta forma es estudiar, o lo que hacemos en el laboratorio es mirar la capacidad que tienen esos flavonoides o extractos ricos en flavonoides, ¿cierto? De poder inducir plasticidad estructural y funcional y de esa manera poder proteger la neurona, como les mencionaba. El diseño experimental es muy sencillo. Lo que nosotros hacemos es que tomamos embriones 18 de ratas gestantes y lo que hacemos es tomar las cortezas y disociar esos tejidos de la corteza y obtener las neuronas. Lo hablábamos ahorita un poco en el laboratorio, no solo obtener neuronas, sino podemos obtener otras células, por ejemplo, gliales, pero en este caso nos concentramos en esas neuronas. Y lo que hacemos entonces es tratar a esas neuronas en cultivo con el tratamiento que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, en este caso pueden ser flavonoides, extractos, cualquier molécula, nanopartículas, ¿sí? Si se entusiasman también lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, las tratamos, las fijamos y después hacemos una inmunocitoquímica contra una proteína que solo se expresa en las dendritas, que se llama la proteína MAP2, que es una proteína asociada a los microtíbulos. Y como ven, eso lo que nos va a marcar entonces es solo las dendritas y después lo que podemos hacer es algo que se llama un análisis de Scholl. Y ese análisis de Scholl, ¿qué es? Es algo sencillo, es simplemente una forma de poder valorar el número de dendritas o la complejidad, dendrítica que pueda tener esa neurona. Y lo que hace es que se lanzan unos anillos concéntricos y lo que se hace es contar el número de procesos que van pasando por esos anillos concéntricos. Y al final lo que tenemos es este tipo de figuras donde vemos, por ejemplo, en el eje X, la distancia desde el centro, ¿cierto? En este caso desde el soma, y este sería el número de intersecciones que hay en cada anillo. Y ahí lo que hacemos entonces es contabilizarlas y mirar cómo es ese perfil de acuerdo al tratamiento. Y estas son las imágenes que obtenemos, por ejemplo, de esos análisis o de las neuronas que hacemos en la inmunocitoquímica contra esa proteína que es MAP2. Por ejemplo, aquí tenemos el control y esto está tratado con un flavonoide sintético que nosotros estamos estudiando y ustedes pueden ver claramente que hay un aumento significativo en la cantidad de ramas que tienen esas neuronas. Entonces, como les comentaba, esta historia comenzó, me encontré con alguien y alguien me dijo, pues utilice estos dos flavonoides, que son en este caso la quercetina y la rutina. La quercetina, o más bien la rutina difiere en la quercetina, si ustedes ven la estructura es muy parecida, es en que tiene dos azúcares, una glucosa y una rutinosa. Entonces eso lo hacía interesante porque podíamos empezar a hacer estudios relacionados un poco con la estructura y cómo la presencia de esos azúcares podrían estar jugando un rol importante. Entonces, aquí tenemos las neuronas tratadas con quercetina a una concentración de 0.1 micromolar y 10 micromolar, y aquí tenemos las neuronas tratadas con rutina 0.1 micromolar y 10 micromolar. Y ustedes pueden ver que a diferencia de lo que hace la quercetina, la rutina tiene la capacidad de aumentar el número de ramas que tienen estas neuronas. Esta imagen no se ve tan clara, van a ver también como la maduración del laboratorio en términos de las imágenes, ¿cierto? Y ustedes pueden ver claramente que aquí hay mucho más ramas que el control o que lo que está pasando, por ejemplo, con esta neurona acá. Y algo interesante es que cuando aumentamos esa concentración de la rutina, y eso es algo que vemos también mucho con los extractos y llama la atención o con cualquier compuesto sintético que trabajemos, es que cuando aumentamos la dosis, el efecto desaparece, ¿sí? Por alguna razón, las neuronas dejan de tener menos ramas, pero aparentemente las dendritas ahora son mucho más largas. Ese es el fenómeno. Es como si de alguna forma el aumentar la concentración estuviera llevando a que estamos enganchando nuevas vías de señalización que lo que hacen es evitar que la neurona aumente sus ramas, ¿cierto? Pero sí que tengan unas dendritas mucho más largas. Eso es algo interesante. Todavía no sabemos por qué se da, pero lo que pensamos es que son vías de activación diferentes. Lo que nosotros queríamos entonces a partir de este estudio inicial
era tratar de ver cuáles vías de señalización se estaban activando, ¿cierto? Ya les había mencionado que habían vías de señalización dependientes de MAP quinasas y habían vías de señalización también, en ese caso, dependientes de actividad. Entonces, lo que tratamos de recrear en nuestro medio en cultivo fue ese tipo de actividades. Sin embargo, una limitante que existía era que nosotros no podemos mantener las neuronas mucho tiempo con inhibidores porque se van a morir, ¿cierto? Entonces, lo primero que hicimos fue una cinética, que es la que ustedes están viendo acá. Entonces, aquí nuestro tratamiento regularmente es a las 24 horas y lo que tratamos de mirar era cómo se estaba dando esa respuesta con diferentes tiempos de estimulación con la rutina. Aquí probamos media hora, 1 hora, 3 horas y 6 horas. Y ustedes ven que los mejores resultados los tenemos entre 3 horas y en este caso 6 horas, pero si ustedes ven, 6 horas se acerca muchísimo a lo que sucede un poco más con lo que hace la rutina a las 24 horas en términos morfológicos, que es esta fotografía que ustedes están viendo acá. Entonces, lo que decidimos fue evaluar todas las vías de señalización a 6 horas. Una vía de señalización es algo que se activa en términos de segundos y que puede perdurar en el tiempo. Y esto es algo interesante porque uno no se podría imaginar que una neurona pueda cambiar tan rápido en tan poco tiempo, ¿cierto? Pero esto lo que sugiere es que probablemente es un efecto neurotrófico y el efecto neurotrófico es lo que hace que estas neuronas puedan cambiar. Eso sucede, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ingesta de alimento, todos esos mecanismos de plasticidad, cuando estamos saciados, automáticamente se activan y la neurona crece procesos y hace nuevas conexiones para decirnos, usted está saciado, ¿sí? Entonces, como ven, es un fenómeno que se da de manera rápida. Y lo que hicimos fue evaluar 2 de las vías que les había mencionado con anterioridad. Evaluamos la vía de las MAP quinasas, que está como anclada a esa parte de actividad que les había mencionado, y esta vía de las PI3 quinasas que está anclada también, por ejemplo, a la activación de receptores tirosina quinasas. Y los resultados los pueden ver acá. Este es un inhibidor que se utiliza para bloquear la vía de las MAP quinasas, perdón, de las PI3 quinasas, y este es un inhibidor que bloquea, en ese caso, la vía de las MAP quinasas. Y se ve claramente que el inhibidor no afecta mucho el efecto que tiene la rutina. En ese caso, la vía de las PI3 quinasas pareciera que no estuviera jugando un rol importante. Mientras que, si ustedes lo miran acá, el efecto sí es contundente cuando, en este caso, bloqueamos la vía de las MAP quinasas, ¿sí? Entonces, pareciera que lo que está haciendo en este caso la rutina es activar la vía de las MAP quinasas, o sea, esta vía que estamos viendo acá, pero no está activando la vía de las PI3 quinasas. Y eso es interesante porque parece que dependiendo de la estructura del flavonoide que tengamos, uno puede activar vías diferentes y lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Muchos de los mecanismos de plasticidad también están mediados por la entrada de calcio, ¿cierto? Y eso obviamente correlaciona con la actividad neuronal. Entonces, lo que quisimos evaluar acá era mirar si la rutina necesitaba el calcio también para ejercer algunas de sus funciones. Y muchas veces ese calcio entra a través de canales de calcio voltaje dependientes que les mencioné con anterioridad, pero también pueden entrar a través de receptores NMDA, por ejemplo, a las neuronas, y eso es lo que induce esos mecanismos de plasticidad. Entonces, lo que inicialmente hicimos fue evaluar qué pasaba si quelábamos el calcio y mirábamos si la rutina dejaba de funcionar o no. Entonces, ustedes lo pueden ver acá. Aquí tenemos el estímulo con rutina, ¿cierto? Y cuando hacemos, quelamos el calcio, ¿cierto? Con EGTA, lo que vemos es que el efecto en ese caso desaparece. Entonces, estos resultados también lo que sugieren es que la rutina está necesitando el calcio para parte de los fenómenos que está induciendo en términos de la estructura neuronal. Y nos fuimos ahí a mirar respecto a esos 2 otros receptores que les decía. Entonces ya sabemos que el efecto es dependiente de calcio, pues uno lógico de mirar es en ese caso los receptores NMDA. Y ustedes pueden ver cuando bloqueamos los receptores NMDA, parece que hay una disminución, ¿cierto? Pero el efecto es mucho más drástico cuando bloqueamos los receptores AMPA, ¿sí? Entonces, ¿qué sugiere esto?
estos resultados hasta el momento que necesitamos la activación de la vía de las MAP quinasas, ¿cierto? Que necesitamos la entrada de calcio y que aparentemente la entrada de calcio es importante para lo que puedan estar haciendo los receptores, en ese caso NMDA y en ese caso los AMPA. Todavía no hemos estudiado los canales de calcio voltaje dependientes, pero ese puede ser un blanco que esté por encima de estos dos receptores, porque ahí siempre hay una entrada de calcio que es importante para activar la vía de las cantinasas, por ejemplo, que está corriente abajo de algunas de estas vías de señalización. Y lo que hicimos con un colega del doctorado fue evaluar si esto se correlacionaba con un aumento en la excitabilidad, porque si uno está pensando que la neurona está entrando más calcio, ¿cierto? Pues lo que uno esperaría es que esa neurona sea más excitable, ¿sí? Entonces, lo que hizo Sionil fue transfectar estas neuronas con unos lectores de calcio, con unas ondas de calcio que se llaman las GCAMs, que es una proteína verde fluorescente que cuando se une el calcio aumenta, en ese caso, la fluorescencia. Y lo que ustedes pueden ver es que cuando él evaluó dos poblaciones, evaluó las neuronas excitatorias y evaluó las neuronas, en ese caso, inhibitorias. Y ustedes pueden ver que esto es algo interesante, es que el fenómeno solo está asociado a las neuronas excitatorias, que son estas que ven acá. Esta es la respuesta del vehículo. Y miren que cuando adicionamos la rutina, hay un aumento en la excitabilidad de esas neuronas, pero cuando lo comparamos, por ejemplo, con las neuronas GABAérgicas, el patrón es parecido. Entonces, esto lo que sugiere es que esta rutina es específica a través de esas vías que les acabo de mencionar en regular la excitabilidad de las neuronas excitatorias. O sea, es la maquinaria que probablemente está asociada. Y con Andrés Rivero, Riveros, que en ese momento era profesor de la Javeriana, él trabajaba con abejas. Entonces uno dice, bueno, debe ser como chévere probar si esto se traduce en algo de comportamiento. Y pues la abeja es un organismo sencillo de colectar, ¿cierto? Y sencillo también para hacer pruebas de condicionamiento, por ejemplo, olfativo. Entonces aquí lo que se hacía en esta prueba era que se colocaba la abejita y se le colocaba un olor y después lo que hacíamos era que más bien lo que hacía André y Lina, era que le colocaban una recompensa, que era azúcar, sacarosa, sucrosa. Y después lo que hacían era nuevamente colocar el olor. Entonces la idea era o lo que uno esperaría es que si el animalito asocia el olor con el estímulo positivo, pues cuando yo nuevamente acerque el olor, va a extender la probóscis, ¿cierto? Y lo que encontró André, por ejemplo, con el caso de la rutina, es que hay un aumento significativo en el desempeño del animal. O sea, el animal aprende y hace el proceso muchísimo más rápido, como podemos ver acá. Entonces, hay un aumento en el desempeño y hay una mejora en esa respuesta condicionada. Si ustedes ven, este es la rutina y este es el control y se ve que el animal pues aprende el comportamiento muchísimo más rápido y lo hace en menos tiempo y parece que hay una retención. Ellos lo que hacían era evaluar este mismo comportamiento 24 horas después y ustedes pueden ver que hay como una tendencia que el animal recuerda mucho mejor cuando es tratado en ese caso con rutina que cuando se hace con el control. Entonces, a raíz de este estudio, lo que lanzamos como modelo es que no sabemos, ¿cierto? Pero aparentemente esa rutina de alguna forma está regulando la entrada de calcio, que puede ser a través de estos canales de calcio voltaje dependientes o a través, por ejemplo, de estos receptores NMDA, que de alguna forma pueden inducir un aumento en la cantidad de receptores AMPA, y esto se debe probablemente a la activación de una proteína que se llama la canquinasa 2, que lo que va a hacer, como ustedes ven, es fosforilar la vía de las MAP quinasas o la vía de las PI3 quinasas y activar, en ese caso, un factor de transcripción que es muy importante para mediar esta actividad que se llama CREP. Y esto es lo que probablemente está explicando ese aumento en la complejidad del árbol dendrítico. Entonces, estos fueron los estudios iniciales en el laboratorio y pues la rutina a raíz de estos estudios se volvió como siempre el control del laboratorio. Empezamos a unir esfuerzos y uno dice, bueno, si este flavonoide puede hacer esto, ¿será que si lo empezamos a modificar o probamos con otros flavonoides o hacemos síntesis orgánica podemos mejorar o no esta respuesta?
Y estos son los estudios que realizó Lina y en compañía de la profesora Alex, que son los que trabajan en síntesis orgánica, y ellos hicieron como una librería de unos 50, 60 compuestos de flavonoides modificados. Y pues aquí, ahí sí uno dice, estuvimos de suerte porque 3 de esos aparentemente tienen un efecto dendritogénico. Entonces, estas son flavonas que están modificadas con compuestos heterocíclicos nitrogenados. No les muestro los compuestos porque están en patente, pero ustedes pueden ver que por ejemplo, en este caso, este es uno de los compuestos, es el C6, y ustedes ven claramente que cuando las neuronas son tratadas con diferentes dosis de ese compuesto, pues hay un aumento significativo en las dendritas, y creo que la imagen habla muy bien de la diferencia entre las células control y en este caso con las tratadas con este flavonoide 6C. Lo mismo ocurre para el 7C, y ustedes ven que a dosis muy bajas hay un aumento significativo. Y lo mismo ocurre con este compuesto 8B. Entonces es interesante que pudiendo hacer modificaciones sobre ese anillo inicial, ¿se acuerdan que son 2 anillos bencénicos unidos por estos 3 carbonos? Uno puede modificar muchísimas cosas ahí y tratar de encontrar los que puedan dar las mejores respuestas en ese caso. Y algo interesante, aquí simplemente estoy comparando el compuesto 7C y 6C, los dos tienen la modificación en el mismo carbono, pero es interesante porque dependiendo de la modificación que hagamos, se enganchan vías de señalización diferente, y eso es lo que estamos viendo acá. Miren que si yo bloqueo en el compuesto 7C la vía de las PI3 quinasas, desaparece el efecto. Pero en el compuesto 6C, si ustedes ven esa vía, bloquearla no tiene ningún efecto. Eso sugiere que se está yendo por otro camino. Entonces es interesante seguir ahondando en más modificaciones, y eso es lo que estamos haciendo ahorita realmente en el laboratorio en otras tesis de maestría. Entonces, los flavonoides sintéticos y de acuerdo a las modificaciones que uno haga, también tienen ese perfil. Sin embargo, aquí nos empezamos a enganchar en este proyecto de Colombia Científica, y pues parte de lo que quería hacer Colombia Científica era tratar de que pudiéramos generar un valor agregado a la biodiversidad, ¿cierto? Y ahí dijimos, bueno, si los flavonoides son metabolitos secundarios de plantas, ¿por qué no empezamos a trabajar con extractos y miramos si algunos extractos tienen o no algún tipo de capacidad de regular como lo hacen los flavonoides solos? Y nos fuimos con uno de una planta muy común, que es la Passiflora edulis, ¿cierto? Que es el passion fruit, creo que todos lo conocemos. Entonces, de aquí van a salir ustedes a tomar jugo se me olvidó el nombre común, maracuyá, de maracuyá, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, el maracuyá es rico en una gran cantidad de flavonoides y tiene al menos algunos que nos interesan, como la quercetina, la rutina, la luteolina, que en el pasado pues, han demostrado también tener esos efectos dendritogénicos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue seleccionar varias plantas que por tradición en etnobotánica de alguna forma modulaban el sistema nervioso, ¿sí? Y sobre esos empezamos estos estudios. En este momento tenemos tal vez unos 4 o 5 extractos sobre los que estamos trabajando. Esto es todo lo que puede hacer estos extractos de Passiflora. Ustedes ven, tienen la actividad antioxidante, o sea, neutralizan las especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, tienen la actividad antiinflamatoria porque regulan esos lípidos, ¿cierto? Tienen actividad hepatoprotectora porque regulan las enzimas hepáticas. Y, por ejemplo, sobre el sistema nervioso se ha demostrado que tienen efectos ansiolíticos, ¿cierto? También sedativos, pero también es interesante que tienen antecedentes de mejora cognitiva. Entonces dijimos, este puede ser bastante interesante. Yo creo que cuando tomamos el jugo de maracuyá no nos imaginamos que esto pasa, pero aparentemente sí. Entonces empezamos con una caracterización. Teníamos 3 batches de 3 lotes de extractos, y lo que trabajamos es con un extracto completo y probamos también una fracción butanólica y una fracción acuosa producto de este extracto. Y este es como el perfil cromatográfico. Todo esto que ustedes están viendo en amarillo son flavonoides, son compuestos polifenólicos. Y ustedes ven que pues en la extracción butanólica se ven una gran cantidad. Cuando hacemos
un fraccionamiento de este extracto completo acuoso, perdemos muchas de esas moléculas y los lotes, pues en cierta forma son muy parecidos en términos también del perfil de bandas que vemos. Entonces, nos lanzamos a trabajar inicialmente con el extracto completo, pero uno diría, ¿por qué no trabajaron con el butanólico? Pero van a ver lo interesante de esto, porque pues ahí ve uno una gran cantidad de compuestos, en ese caso fenólicos. Entonces, estos son los resultados de tratar las neuronas, estos son los controles y trabajamos con 2 dosis, con 0.01 microgramos por mililitro y 0.03, y lo que vemos es que al igual que lo que ocurre con los flavonoides naturales y los sintéticos, pues hay un aumento en la complejidad del árbol dendrítico. Sin embargo, miren que aquí la cosa es bastante interesante porque cuando hacemos la fracción acuosa, no hay efecto, porque si ustedes se acuerdan, lo que veíamos en la cromatografía era que desaparecían la gran mayoría, ¿cierto? Y cuando hacemos la butanólica, no hay efecto, a pesar de la gran cantidad de flavonoides. Eso quiere decir que ahí hay unos sinergismos y unos antagonismos que son importantes para que estos extractos puedan o no tener esas funciones. Y si ustedes lo ven, el caso de la rutina, que es un solo flavonoide, pues parece que actúa sobre diferentes blancos. Si aumentamos la dosis, pues desaparecía el efecto. Entonces, esto es como muy congruentes. Entonces, hacer esa caracterización de los compuestos es muy importante. Y algo interesante es que cuando adicionábamos, por ejemplo, quercetina o rutina, mirando si el efecto era sinérgico o no con el extracto, no obteníamos un efecto sinérgico. De hecho, cuando miren que se aumenta, colocamos, bueno, la quercetina no tiene ningún efecto como lo había mostrado, pero no hay un efecto aditivo. Y en ocasiones, no lo muestro acá, pero también hay un efecto inhibitorio si aumentamos en ocasiones las dosis como les había mostrado. ¿Listo? Entonces, hay una parte que empezó a trabajar el grupo basados en estos resultados y es el problema que tiene que ver con la deficiencia cognitiva que se origina por el cáncer. Entonces, tal vez el ejemplo más conocido es lo que ocurre con el cáncer de seno, donde se sabe que como el 35% de las mujeres solo por el tumor empiezan a desarrollar deficiencia cognitiva, ¿cierto? Y cuando van a la quimioterapia, ese efecto aumenta tal vez como hacia el 75% de las mujeres. Y cuando las mujeres entran en remisión, más o menos el 45% de ellas terminan con un problema de deficiencia cognitiva, o sea, problemas de aprendizaje y de memoria, ¿sí? Entonces uno dice, ¿será que podemos utilizar este tipo de extractos o moléculas para proteger, por ejemplo, al cerebro frente a los efectos deleterios que pueda tener el tumor o que pueda tener, en ese caso, la quimioterapia o los dos, ¿cierto? Y que de alguna u otra forma tampoco impacte lo que la quimioterapia quiere hacer, que eso es algo que uno quiere en cierta forma evitar. Entonces, Oscar Sánchez, que era un postdoc en el laboratorio, lo primero que hizo fue esos experimentos de sinergismo y antagonismo entre la doxirubicina y los extractos de esta pasiflora. Y aquí tenemos en una línea de neuroblastoma, esto es un astrocitoma y esto es un neuroblastoma, y pues lo que podemos ver, básicamente no hay un efecto antagónico entre lo que está haciendo el extracto en términos de evitar que el agente quimioterapéutico afecte la viabilidad, que es lo que uno quiere. Uno quiere que efectivamente la quimioterapia pues siga matando las células tumorales, ¿cierto? Y que lo que uno vaya a usar para proteger pues no genere alguna deficiencia en ese efecto. Entonces los resultados de Oscar lo que sugieren es que no hay un efecto antagónico, sino que de hecho puede ser en ocasiones, por ejemplo, sinérgico, que eso podría ser eventualmente bueno. ¿Qué pasa? Y lo que se conoce en esa parte de la deficiencia cognitiva por cáncer es algo que se llama el quimiocerebro, el quimiofrog. Y lo que pasa es que empiezan a ocurrir cambios, por ejemplo, hay un aumento en procesos inflamatorios, ¿cierto? Hay una disminución en la neurogénesis y en la gliogénesis, hay reducción en la liberación de los neurotransmisores y también hay un cambio estructural. En ese caso hay una disminución del árbol dendrítico que lleva a que hayan menos espinas y por ende también hayan menos conexiones. Y como tenemos estos compuestos y estos extractos que resultan atractivos para poder regular esos procesos, pues ahora queríamos ir un paso más y empezar a probar in vivo
si esto funcionaba o no, al menos en modelos murinos. Entonces les voy a presentar, estos resultados están recién salidos del horno, ¿cierto? Y en este modelo lo que hicimos fue solo utilizar el agente quimioterapéutico y mirar si en ese caso el extracto de pasiflora podía o no proteger esa parte de aprendizaje y memoria en estos animales tratados. Entonces aquí tenemos algo que se llama una prueba que se llama la del campo abierto. Yo solo traje la figurita para explicar y la idea era que lo que hacemos inicialmente es medir que el animal pueda recorrer las mismas distancias en un espacio cerrado. Y de hecho, los roedores tratan de buscar siempre los espacios a la periferia. Si ustedes ven, hay una mayor concentración del animal moviéndose hacia la periferia. Y esto es importante porque puede, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos un efecto ansiolítico y sedativo del extracto de pasiflora. Entonces, pues puede que el animal pues se sienta sedado, ¿cierto? Haya problemas en su ansiedad y no se quiera mover, ¿cierto? Entonces, eso sería un problema porque al final no podríamos evaluar otros componentes. Pero ustedes pueden ver que en general, independiente del tratamiento que estemos haciendo, los animales se comportan igual en la prueba del campo abierto. Entonces, aquí tenemos los animales tratados con la doxo y el vehículo, ¿cierto? Aquí tenemos los animales tratados con el doxo y un extracto que se llama P2CT, que ha trabajado muchísimo la Universidad Javeriana y que tiene un efecto antitumoral en cáncer de seno muy bueno. De hecho, está en fase clínica 3, 2 y 3. Y aquí tenemos nuestro doxo con la pasiflora, o con el extracto de la pasiflora. Y aquí tenemos como los controles con el vehículo con P2CT y en este caso con la pasiflora. Entonces, como vemos, no hay una diferencia. Después hicimos dos pruebas y una es una prueba donde queremos que mirar si el animal es capaz de discriminar un nuevo objeto que le vamos a colocar, ¿sí? Yo creo que los animales como nosotros somos curiosos y aquí está este teléfono de Cristian, ¿cierto? Y yo ya lo conozco, pero llega Juan y trae su iPhone, ¿cierto? Uno dice, ay, este es un iPhone nuevo, pues yo me voy a ir a curiosear el teléfono, el iPhone de Juan y dejo el teléfono de Cristian, ¿cierto? Es algo natural, vamos siempre a querer explorar. Entonces, eso es algo que nosotros utilizamos en las pruebas de comportamiento, entonces habituamos al animal primero a un objeto conocido, y después le colocamos un objeto nuevo, ¿cierto? Y la idea es que, por ejemplo, en el caso de la doxorubicina, pues este animal no se va a acordar si eso es nuevo o es viejo, ¿cierto? Pues el objeto que conoció. Y lo que uno esperaría en este caso es que nuestro extracto, por el contrario, le recupere esa función y él vaya y entonces explore ese nuevo objeto. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Este es como un mapa de calor, como nos se arrojan los datos, y ustedes ven que este era el objeto antiguo y este es el objeto nuevo, y ahora el animal tiende a estar más por el mapa de calor, digamos acá. Y aquí tenemos los resultados. Miren que cuando tratamos con la doxo, el animal no puede discriminar entre el objeto nuevo y el viejo, ¿cierto? Lo mismo nos pasó con el extracto P2CT, que eso nos llamó la atención, no lo esperábamos, pero ustedes van a ver que más adelante tenemos otros resultados ahí interesantes. Y miren que cuando colocamos la doxo en presencia del extracto de pasiflora, el animal mejora esa capacidad de poder discriminar entre los dos objetos. O sea, él sí se está acordeando y de una u otra forma el extracto lo está protegiendo. Y aquí vemos un poco ya en relación con el vehículo, nuevamente esta tendencia con el extracto P2CT. Y miren aquí con la pasiflora, estos champs son animales que les hacemos el mismo tratamiento, pero no son tratados en ese caso con doxorubicina, le hacemos el mismo, digamos que los mismos procesos operacionales. Y lo hicimos con otra prueba que se llama el laberinto en Y. Entonces, en este caso lo que habituamos es que el animal vaya y se familiarice con uno de los bracitos y el otro lo mantenemos cerrado. Y lo que vamos a hacer después es abrir el otro bracito y mirar si él explora ese nuevo. Carolina. Si no tiene la dosis, lo que se supone debería disminuir esa capacidad cognitiva Es una buena pregunta porque mira que cuando lo hacemos en la prueba en laberinto en Y, no pasa. No sé si está asociado al tipo de prueba, sí, es algo que no sabemos, pero sí llama la atención que, aunque hay mucha variabilidad, ¿no? Pero sí llama la atención que algo le está generando ese extracto.
Pero miren que cuando hacemos la prueba en el laberinto en Y, ¿cierto? El extracto P2CT se comporta muy bien, rescata, y lo mismo hace la pasiflora, ¿cierto? De hecho, lo hace mucho mejor. Y en los CHAMP, el extracto P2CT lo hace muy bien y el de la pasiflora pues sigue conservando ese efecto. Entonces, tanto en condiciones normales como en esos animalitos que exponemos a la doxo, pues aparentemente el extracto de pasiflora está generando un efecto beneficioso. Estos son como los pilotos que hemos venido haciendo y nos hemos metido, creo que es algo interesante porque el laboratorio ha crecido pues de esos experimentos en cultivo, ¿cierto? Nos metimos por allá en zonas que no eran cómodas como cosas en síntesis orgánica y después pasamos a estos modelos de comportamiento y ahora también estamos pasando más a estudios en tejidos. Entonces, estos son no imágenes representativas, lo que les digo, esto está saliendo, recién salido del horno, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo es que tomamos esos tejidos de los animales y estamos haciendo una coloración que se llama la coloración de Golgi. Es una coloración muy vieja, ¿cierto? Que utiliza compuestos de nitratos y todo esto para colorear la neurona. Y por alguna razón que no se sabe, colorea algunas neuronas. Entonces, lo que le permite a uno obtener es una muy buena resolución de los procesos que tienen las neuronas. Entonces, aquí la idea es poder hacer análisis de Scholl, pero algo que nos deja ver esta técnica es, en ese sentido, la morfología. Entonces, miren, esta es una dendrita, ¿cierto? De un animal tratado con doxo y este es el animal control y todo eso que ustedes están viendo acá son espinas dendríticas. Entonces, las espinas es donde ocurren las conexiones sinápticas de tipo excitatorio y se ve claramente que la doxo prácticamente las desaparece y eso explicaría en parte ese fenómeno que estamos viendo que él no aprende a distinguir, ¿cierto? O sea, tiene problemas en ese caso de aprendizaje y de memoria. Cuando colocamos el extracto P2CT, pareciera que hubiera una recuperación, ¿cierto? Y este es en el caso de los controles donde se permanecen mucho las condiciones. Y miren que cuando colocamos la doxo más el extracto de pasiflora, sí vemos una gran cantidad de procesos que no llega a ser parecida a esta, pero sí es muy parecida, ¿sí ve? Una gran cantidad de dendritas. Entonces ahora estamos en la tarea de empezar a tratar de cuantificar y mirar qué tipo de espinas son, porque las espinas pueden tener diferentes formas, ¿cierto? Y miren, este es el caso de esos animalitos que solo toman jugo, toman extracto de pasiflora, perdón, y miren la cantidad de espinas que son un poco como más largas y más maduras que lo que ocurre en este caso, con el vehículo. Entonces, estos resultados lo que suceden es que efectivamente estos extractos, en el caso del extracto de pasiflora, sí tiene de alguna forma la capacidad de proteger y lo que nosotros pensamos es que está asociado con el perfil de flavonoides que en ese caso tienen estos animales. Entonces, seguimos trabajando en esto, desarrollándolo, queremos pasarlo no solo con los flavonoides, con los extractos, sino con los flavonoides sintéticos también, una batería muchísimo más grande que tenemos. Y queremos pasar ya a una parte más funcional de hacer cosas con imágenes de calcio y mirar si efectivamente está afectando la excitabilidad, si hay una mejora en la transmisión y en la plasticidad sináptica. Entonces, esto era lo que quería compartirles en el día de hoy y quiero agradecer pues a muchos de los colaboradores, a Sonia, que realmente es la persona que ha tomado muchísimo de esta línea. Yo participé sobre todo como en la parte de los experimentos iniciales in vitro, pero Sonia es la persona que ha estado trabajando en un modelo de QuimioBrain. Los datos iniciales lo hicieron dos estudiantes de pegado, Melissa y Héctor, que fueron los que empezaron trabajando con la rutina y la quercetina. Y después vino el trabajo de Lina, que trató de dilucidar los mecanismos por los cuales está trabajando esa rutina. Y después viene el trabajo de Lina, de Alice, la profesora Alice Loaiza, de síntesis química de la Javeriana, y de John, que también es profesor, que ellos trabajaron en los flavonoides sintéticos. Eso es un trabajo monstruoso porque Lina no solo mostró que algunos compuestos podían ser dendritogénicos, sino que también no eran antagónicos a la quimioterapia. Entonces es un trabajo súper grande. Y viene el trabajo de Oscar, que fue el que abrió pues el espacio a probar que efectivamente podíamos movernos de manera segura en el modelo animal. Y ese otro trabajo lo complementaron, en ese caso, Vanessa, que es estudiante de maestría del programa, que es todos los datos de comportamiento y las imágenes que les mostré en la última parte.
y Karen, que ayudó a estandarizar todas esas pruebas de comportamiento, porque los equipos estaban allá, pero nosotros no teníamos experiencia en esa vaina, ¿sí? Entonces, siempre la sabiduría que tienen estas personas, de hecho, Karen obtuvo su doctorado acá. Y todo el grupo de la profe Susana, Fiorentino, Claudia y Alfonso, quienes han desarrollado muchísimo ese modelo animal en la Javeriana, y el profe Jason, porque sin él no hubiéramos podido tener indudablemente ninguno de los extractos que estamos trabajando. Y de la Universidad del Rosario, pues André, que fue con quien empezamos a mirar un poco si había o no una modulación del comportamiento, y con Sionil King, que de Colorado State University, con quien probamos si la actividad era específica, por ejemplo, a un tipo de neurona, que en este caso fue la neurona excitatoria. Y todo lo del Golgi es un aprendizaje del Instituto Nacional de Salud, del Laboratorio de Patología de Orlando Torres y ahora María Rengifo. Entonces, muchísimas gracias a todos los patrocinadores de Colombia Científica, que desafortunadamente ya se acabó el grant. Entonces, ahí estamos en la búsqueda de nuevos agentes financiadores, pero creo que esta es una línea que nos va a traer cosas nuevas hacia el futuro y que están invitados a participar. Muchísimas gracias. Vamos a tener un espacio de 10 minuticos de preguntas, entonces ya tenemos algunas que han formulado acá por medio de Zoom. Entonces, Ricardo Jaramillo pregunta, no me queda muy claro cómo el P12T, ¿por qué no podían distinguir el nuevo elemento? Tenemos la misma pregunta. Lo que les digo son resultados que apenas acaban de salir. Entonces, pues que todavía el número de animales es muy bajo, comportamiento, y creo que Natacha lo sabe, la variabilidad en el comportamiento es muy grande. Entonces, probablemente estos son pilotos que hemos hecho para estandarizar y que dan estos resultados que son prometedores. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esa parte, pero tiene que ver un poco de pronto con el perfil de moléculas que tenga. Es un extracto que no es tan rico en flavonoides como si son el otro de Passiflora que estamos trabajando. Tiene un perfil completamente diferente y probablemente por eso es que no sea tan bueno como el de Passiflora, es lo que uno pensaría. Hola, yo tengo una pregunta respecto a los que hicieron como el análisis combinatorios para ver si era sinérgico o era antagonista, porque pues cuando uno mira sinergia y antagonismo, uno mira pues dos parámetros, la potencia, que es digamos cómo cambian las dosis, y la eficiencia, si el efecto es como máximo. ¿Ustedes analizaron alguna métrica cuantitativa de la sinergia o es más basado en la forma de la curva? Pero seguramente tenemos que hacer análisis más profundos. Sí, digamos que aquí simplemente queríamos probar un poco el concepto en términos que el agente quimioterapéutico no perdiera la actividad, al menos in vitro, ¿no? Creo que no lo está perdiendo, bueno, todavía no sabemos in vivo, porque los animales que hemos tratado, el quimiocerebro que hemos inducido solo es por la quimioterapia, no tiene el tumor, pero ahí tocaría mirar. Sí. Pues para cáncer de oxorubicina también, pero lo hice con metformina, con taurina y con otras cosas. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vimos es el índice combinatorio. Entonces, pues es una buena métrica y es la que es más utilizada en este parámetro de la sinergia. Sí, claro. Ahora, Cari. Siguiendo, digamos, con la parte de sinergia y viendo pues la gráfica que ahorita estábamos viendo que pues a mí me causó como la anterior, curiosidad, y teniendo en cuenta que digamos, este compuesto ya está demostrado que tiene efecto anticancerígeno, antitumoral, ¿podrían combinar los dos para tener como lo mejor de los dos mundos y hacer como esa parte sinérgica, pero con el tratamiento y con algo que pueda proteger? Sí, realmente es el objetivo. Lo que nosotros pensamos es que probablemente, ¿qué sería el terreno ideal? Es que tú le des a una persona, antes de ir a la quimioterapia, algo que no solo proteja su sistema nervioso, sino que potencie la plasticidad, cosa que esté mucho más adaptado cuando van a llegar estos cambios producto de la quimioterapia. Entonces, lo ideal
sería hacerlo de esa forma. De hecho, los animales están pretratados con el extracto, ¿sí? La otra pregunta que surge, que me parece muy bueno en lo que tú dices, es qué pasa con una persona que ya ha sido tratada y que tiene la deficiencia. La pregunta es si la podemos recuperar o no. Pero para eso tendríamos que hacer el otro diseño. Pero ese es como también el reto, porque si ustedes lo ven en el número de mujeres en cáncer de seno que pues terminan con una deficiencia cognitiva es muy alto, 45% van a tener ese problema por el resto de sus vidas. Y hasta el momento no hay nada en el mercado que pueda aliviar esos síntomas. Sí. Ujú. Sí. Sí, de hecho, lo que pasa es que como la quimioterapia ha mejorado muchísimo en el tratamiento del tumor, ¿cierto? Y el oncólogo se ha centrado en eso, hasta ahora estamos empezando a mirar los efectos secundarios que genera esa quimioterapia. Sonia hizo unos estudios con personas que recibían tratamiento en el Centro Oncológico Javeriano y que iban con sus acompañantes y ellos no eran conscientes, ¿sí? Entonces uno les decía, tienen problemas de memoria y cuando ellos ya empezaban a como analizar, sí, sí, ella se le olvidaron las cosas, no se acuerda de esto, sí, sí, ustedes tienen razón. Entonces es algo que no es tan consciente porque puede que las personas sean funcionales hasta cierto punto, pero con el tiempo el deterioro va a ser cada vez mayor. Entonces ahí hay un espacio interesante para trabajar en cómo podemos hacer esa protección, además porque los mecanismos pareciera que fueran transversales a otras patologías. Por ejemplo, lo que sucede con COVID. Con COVID sucede algo muy parecido, ¿cierto? Hay una deficiencia cognitiva que está relacionada con la infección del virus y parece que sigue el mismo patrón. Entonces, ahí hay cosas interesantes y comunes que podría uno aprovechar de pronto con este tipo de moléculas o extractos. Yo quiero hacer un par de preguntas. Entonces, la primera era los AUCs, ¿esos cómo los calcularon? Los AUCs. No, no, los índices, las áreas bajo la curva. Las áreas bajo la curva. ¿Esas son de cuál curva? Esas estaban más atrás. ¿Cómo fueron estos? Estos fueron Sí, solo en cada uno. Sí, sí. ¿Cómo son? Realmente usamos Prisma, podemos usar ClamFit y tú colocas las curvas y él hace este análisis de la curva que está aquí debajo. Sí, sí. Sí, es el área bajo. Es la curva, exactamente, sí. Antes lo hacíamos de otra forma porque era muy común, era que tú ibas cada 10 micras calculando si había diferencia entre los controles, pero también encontramos diferencias de ese estilo, pero lo hemos expresado ahora más el área bajo la curva, porque poner todas esas diferencias significativas por distancia era súper engorroso. Se va llenando, sí, eso era, yo no los mostré, muchos de ustedes se dieron cuenta no tenían datos ni asteriscos, porque era lleno de asteriscos, porque sí había diferencias, ¿sí? Hay otra cosa que nosotros complementamos estos estudios y es que digamos que aquí tenemos un mayor número de ramas, ¿cierto? Pero hay software que le permite a uno analizar el largo de esas dendritas y algo que se llama la complejidad, que la complejidad no solo es el número de dendritas que tiene, sino lo cruza con el largo, ¿cierto? Y lo cruza también con el tamaño del soma y te da un índice mejor si efectivamente la neurona es más compleja o no en su árbol dendrítico. Entonces es algo que también hemos realizado, pero digamos que el área bajo la curva siempre nos da una buena información inicial de que sí hay diferencias. Sí, claro. Para sacarla, digamos que quede así de robusta sin muchas diferencias. Yo me imagino que con unas topologías tan intrincadas debe haber unas fluctuaciones gigantes. Claro, Esa sí. es la primera que me pregunté. Sí, esto es el análisis como de unas 50, 60 neuronas por tratamiento. Y esto, las imágenes hay que limpiarlas y todo para que queden las neuronas. Sí, es el background, exactamente. Si toma el análisis de esto todavía sigue siendo muy manual y toma su tiempo. Sí, sí. Sí, exactamente. Sí, sabes que ese parámetro, no sé si se usa en ese campo, pero hay algo parecido que usamos nosotros en simulaciones. A una escala parecida. Se llama la tortuosidad. Ok. Probablemente calcular la tortuosidad te daría una combinación de ambas cosas. Ah, perfecto. Sí. Sí, sí. Se usan, digamos, en sistemas que tienen poros. Que son Ok. porosos. La tortuosidad habla de qué tan intrincados son los poros. Algo parecido a esto. Entonces yo creo que eso
podría darte, digamos, adición en cuanto a la complejidad de las Sí, neuronas. porque lo que uno quiere mirar es no solo el número de ramas, sino Todo. tan complejo, todo el conjunto, para Quizás mirar para- qué tanto se restaura o no la función. Ujú. Y lo otro que te iba a preguntar, que de hecho nos pasó en el trabajo que hicimos con Caro, de extractos de caña de azúcar para panela. Ahí vi unos de los mismos antioxidantes que encontramos nosotros, como el ácido ferúlico. Es a quién le están ustedes, al menos basado en la literatura, atribuyendo estos cambios, porque es algo que les van a preguntar. Cuando publiquen este trabajo, es algo que va Pues digamos que preguntar. basado en lo que tenemos en antecedentes, por ejemplo, aquí tenemos rutina, tenemos luteolina, que los estudios nuestros de rutina que muestran que aumenta. Claro. Y la luteolina es tal vez el único otro que ha demostrado que tiene un efecto dendritogénico. Pero sí, en este momento, lo que ves, tenemos un perfil súper complejo. Eso es muy complejo. Es muy uno no complejo, sabe. sí, Sí. exactamente. Y viene siempre la pregunta, ¿quién podría ser el que está haciendo este efecto? Sí, Y pues no se le atribuye al que está en más proporción, típicamente. sí, algo que regularmente se hace en esto es fraccionar. Entonces tú empiezas a fraccionar y empiezas a mirar cuáles compuestos quedan y si tienen o no la función biológica. Pero digamos que algo es difícil, toma su tiempo. Imagínense, pues fraccionar esto y mirar. Y ustedes vieron ahí el efecto, lo que nos pasaba aquí de pronto con este que es rico, pero parece que es demasiado rico en moléculas, en polifenales, que al final ahí es un antagonismo y no funciona, ¿cierto? Entonces, sí, de pronto el camino sería fraccionar, pero es un trabajo dispendioso. Ujú. Cada fracción analizarla hasta Sí. que encontramos que siempre Ujú. viene la pregunta en los Sí, digamos que el trabajo de Susana, ella se fue sin hacer fraccionamiento. O sea, ellos hicieron fraccionamiento, llegaron como a cosas interesantes, pero al final cuando fraccionaron perdieron la actividad. ¿Sí? Yo creo que es más las interacciones. Esto es como este tipo, tú que estás del área de farmacia, ¿no? Esto es como, son eh, compuestos poliblancos, ¿no? Parece que actúan so diferente y nomás lo ve uno en la rutina, ¿no? Que siendo un compuesto único parece que actúa por diferentes mecanismos, ¿sí? Y esa sinergia es la que trae el efecto. Yo Entonces, te iba a preguntar, de hecho, sobre este ensayo. ujú. Este ensayo es un ensayo de PLC, ¿cierto? De Play Chromatography. Sí, 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 sí. Sí, algo que trabajó Colombia Científica también fue en avanzar en la caracterización de muchos de estos extractos. Desde ahí como un perfil, al menos se conoce. Ujú. Y lo otro es, entonces superaron al compuesto que tenían allá en la Javeriana de el P2C. es, No, no lo sabemos. da la impresión, ¿no? Pues al menos al menos lo que pasa es que P2CT siempre se ha evaluado en la parte antitumoral, pero estos son los primeros estudios que empiezan a mirar qué pasa en otros sistemas. En este caso, pues también es en la parte cognitiva. Entonces, obviamente nos toca explorar mucho porque si hay ciertos resultados acá. Pero, por ejemplo, sería muy interesante que el P2CT, que ya tiene una actividad antitumoral, pues al final también pudiera proteger al cerebro de las mujeres tratadas, ¿no? Pues sería un hit grande. Ujú. Muy interesante. Gracias. Sí, están súper bonitas. Yo obviamente te iba a preguntar de la parte de comportamiento. Me parece súper interesante saber si sacaron del Open Field más variables, porque a veces, digamos, ese test es chévere porque uno puede sacar un montón de información también de distancia que recorren, de velocidad, que también reflejan mucho los estados de ansiedad. Tenemos el total de distancia, la velocidad, el tiempo que pasa en el centro, en la periferia. Sí, lo que estoy mostrando aquí es el tiempo que pasa en la periferia. Sí, pero sí, todos esos parámetros lo tenemos. Tuvimos la posibilidad de adquirir un software que te mide todo. Entonces, creo que es Etovision, si no estoy mal. Sí, sí. Sí, sí, es increíble pues la cantidad de información que puede obtener uno. Porque nos pasó una cosa muy curiosa con
con un experimento que estábamos haciendo también para mirar estrés y veíamos como que el tiempo que pasaban en la periferia era como el mismo, pero los que estaban estresados como que aceleraban y frenaban, aceleraban y frenaban, o sea, tenían patrones de movimiento radicalmente diferentes de los otros y a veces eso como que indica cosas chéveres en ciertas condiciones. Exacto, exacto, como que tú ves que el patrón, como el heatmap de movimiento es el mismo, pero después cuando miras velocidad y distancia recorrida, sí son totalmente diferentes. Sí, quería mostrarles pues, la evolución que hemos tenido. Sí, entonces quería mostrarles, pero sí voy a tener en cuenta tu comentario para que veas. No, OpenField y tenemos este reconocimiento de objetos nuevos y el laberinto en Y. Y de las Sí. abejas, El de las abejas, sí. Es cognitivo, sí, sí. Tenemos el objeto nuevo y el de laberinto en Y. Que ahí ves que efectivamente parece que sí protege. Ujú. Sí, sí. Bueno, yo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias. Oye, ¿aló? Sí.